Siempre que uses type declaration y no se proporcione el tipo de dato correcto que requiera, el comportamiento estará sujeto a si está activado o no el modo estricto. Recuerda que el modo estricto está solo disponible para los tipos de dato escalar: int, float, string y boolean. Entonces, los tipos de dato escalar, ya sabes, tienen el modo estricto, que lanzan directamente un type error, como ya sabemos, y también tienen el modo conversión, por decirlo de alguna manera. Para los otros tipos de datos que no son tipos de dato escalar, si no se proporciona el tipo de dato en cuestión, directamente se va a lanzar un type error. Como ya vimos, que tras bambalinas se convierte en un fatal error que detiene la ejecución del script. Entonces fíjate que aquí algo bien peculiar en el tipo de dato union, pues fíjate que el false, sí lanza directamente un type error, porque aquí se está diciendo que acepta simplemente un producto y un false. Entonces fíjate que si aquí tenemos activado el modo estricto, obviamente si no se lo pasas, pues te va a dar un error porque estamos en modo estricto. Si le pasas, por ejemplo, un producto, pues ya vimos cómo tranquilamente te va a dejar. Pero si desactivamos el modo estricto y le pasas, por ejemplo, una cadena, tú te estarás imaginando que, como ya sabes, la cadena vacía es un valor falsi. Entonces tú te estarás imaginando, pues ¿sabes qué? No le estoy pasando un producto, pero le estoy pasando una cadena vacía. Se debería de convertir a un false. Pues fíjate que si recargamos, pues fíjate cómo nos da un type error. Sin embargo, fíjate cómo efectivamente no tenemos activado el modo estricto, pero el false es muy celoso y ese directamente quiere que le pases un false y no un valor falsi ni un truthy, como ya estamos viendo. Tú te estarás imaginando que aquí le vas a pasar una cadena vacía que se va a convertir a un falsi y ya vimos que no. Entonces el tipo de dato false aquí en los union es un poco celoso y simplemente quiere que le pases false sí o sí, no quiere que le pase false ni nada más. En cambio, si le pasamos un boolean, un tipo de dato boolean, pues tú le estás diciendo que vas a aceptar un true o un false. Ahí ya cambia la cosa. En cambio, fíjate que le vamos a pasar aquí la cadena vacía. Y vamos a desactivar el modo estricto. Fíjate cómo lo tenemos desactivado. Entonces la cadena vacía es un valor falsi. Es decir, que tras bambalinas, en el contexto de un booleano, se va a convertir a false. Vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente se acaba de convertir a un false. Fíjate que si le pasamos un true, pues tranquilamente también se va a convertir a un true. Porque la cadena diferente vacía o diferente de un 0 se convierte en true. Entonces eso por un lado. Obviamente si le pasamos también un true, obviamente también va a funcionar porque es un booleano. Y así sucesivamente. Entonces fíjate que aquí lo que está pasando, como ya vimos, el false, ya vimos, es un poco más celoso, más restrictivo. Este directamente, es más, te lo voy a aventar, te lo voy a poner aquí. False en tipo de dato union directamente lanza un type error. Eso por un lado. Entonces fíjate que aquí están pasando algo bien interesante. Fíjate que está diciendo que acepta un producto o un booleano. Fíjate que aquí le estamos pasando un true. Recuérdate que para un tipo de dato que no es escalar, va a lanzar un type error. Pero para un tipo de dato escalar va a tratar de convertir. Aquí va a decir, ¿sabes qué? Le estamos pasando un true. El true no lo puedo convertir, el true no es un tipo de dato escalar. Por consecuencia se va a brincar a este. ¿Sabes qué? Pues fíjate, vamos a pasarle mejor acá un true. Punto y coma. Un true. Punto y coma. Recargamos y fíjate cómo nos lo pone. Pues fíjate que aquí está pasando algo bien peculiar. Le está diciendo, ¿sabes qué? Acepto un tipo de dato escalar, un bool, y un tipo de dato que no es escalar. Entonces le vamos a decir, un true, pues no es un objeto, obviamente. Pero esta cadena vacía sí lo puedo convertir tras bambalinas a un booleano. ¿Por qué? Porque tengo desactivado el modo estricto. En cambio, si se lo activo, punto y coma, recargamos, pues fíjate cómo nos da un error, porque ahora sí estamos activando el modo estricto y nos dice que debe de ser un booleano o un producto. Entonces, eso por un lado.
sí que tenemos definido un tipo de dato escalar, en este caso bool, y un tipo de dato no escalar. Pero pues fíjate que aquí como te digo, el comportamiento de si se va a lanzar un type error o se va a hacer conversión, pues va a depender de si es un tipo de dato escalar o no es un tipo de dato no escalar, y si está activado o no activado el modo estricto. Entonces en este video simplemente fíjate que vamos a ponerle un int, fíjate que vamos a ponerle 1.20 y aquí tenemos más posibilidades. Fíjate que vamos a decirle, vamos a desactivar el modo estricto, lo vamos a desactivar y va a decir, ¿sabes qué? El 1.20 pues no es un producto, obviamente. Un booleano, pues fíjate cómo, pues 1.20, vamos a ver lo que va a pasar. Pues fíjate cómo nos dice, conversión de string 1.20 a int pierde precisión. Entonces fíjate cómo nos lo está convirtiendo aquí a un tipo de dato int. Fíjate que si le ponemos un true, una cadena vacía, un true, punto y coma, recargamos, pues fíjate cómo aquí nos lo trata de convertir a un booleano, porque pues no tiene números, así que el int lo descarta. Primero se pregunta por un producto. Obviamente, true no es un producto, efectivamente. Ahora se pregunta por un entero. Pues sabes qué, esto no es un número, voy a tratar de convertirlo ahora a un booleano. Y pues aquí sí que puede. En cambio, si le activamos el modo estricto, pues fíjate cómo, pues nos va a dar un error. Entonces, como resumen de todo esto, tienes que estar bien atento, sobre todo con los tipos de datos union, a ver qué posibilidades hay para convertir. Ya vimos que siempre va a tratar, si está desactivado el modo estricto, va a tratar de convertir a una de estas posibilidades. Si tenemos, pues si no se puede, pues va a lanzar un type error. Entonces siempre yo ahora sí que como resumen, yo siempre trato de usar siempre que puedo, siempre trato de utilizar el modo estricto. Pero más que usar el modo estricto o no, siempre tengo que estar bien atento a ver cuál es el comportamiento. Depende de los tipos de datos que yo le pongo aquí. Entonces esto es algo bien confuso, pero pues simplemente nomás con que tú te pongas atento a qué tipos de datos estás poniendo aquí y ya con eso sabrás qué va a ser el comportamiento por defecto. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.